Este es un tema que está generando diversas reacciones, donde además se teje una matriz mediática a través de las redes sociales y medios de comunicación por parte de la oposición y el pronunciamiento que ha hecho también el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Sobre todo este tema, sobre todo este panorama, conversamos con nuestra corresponsal en Caracas, Madeleine García. Adelante, Madeleine. Hola, Paola. Bueno, lo primero que hay que decir es que hemos consultado a varios constitucionalistas y ratificaron que en este país no existe una ruptura del hilo constitucional ni tampoco un golpe de Estado como lo ha denunciado la oposición venezolana. Resulta que uno de los 5 poderes de este país, que es el poder legislativo, está en desacato, está en desobediencia y por lo tanto el país, Paola, no se puede detener, tiene que avanzar porque además se encuentra en un estado de excepción, es decir, hay decretado una emergencia económica y esto obliga a avanzar, a continuar porque no se puede poner en riesgo la vida ni la convivencia de los venezolanos. Ese es el espíritu, en este caso, de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que suple funciones de la Asamblea Nacional por estar en desacato. Ahora queremos recordar por qué está en desacato la Asamblea Nacional, Paola, y es que el año pasado, en franca desobediencia al Tribunal Supremo de Justicia, juramentaron a 3 políticos opositores que presuntamente ganaron con fraude en el estado de Amazonas. Y el Tribunal Supremo de Justicia dijo que si eran incorporados al Parlamento, a sus curules, pues entraba inmediatamente en desobediencia, en desacato, porque viola la Constitución y de esta manera todos los actos iban a ser nulos. Desde entonces la historia ha sido esa. Incluso la actual junta directiva juramentada en desacato es completamente ilegal porque es producto de esta consecuencia de desobediencia. Y aún cuando esta junta directiva presidida por Julio Borges desincorporó a estos 3 políticos opositores, el acto es nulo de toda nulidad. Por eso, el Tribunal Supremo de Justicia lo que ha hecho es decir, el país tiene que avanzar. Hay decisiones, por ejemplo, Paola, que tienen que ver con acuerdos con transnacionales, acuerdos económicos, y esto debe pasar sin duda alguna por la Asamblea Nacional. Pero como la Asamblea Nacional está en desacato, por lo tanto, los actos son nulos y debe ser ratificado, aprobado por una institución de este país. No es la Asamblea Nacional porque está en desacato, así que lo asume el máximo ente judicial como el último intérprete y garante y protector de la Constitución y del pueblo. Esto es lo que nosotros hemos recogido durante toda esta tarde. Por supuesto, esto generó las reacciones de la oposición que denuncian que existe en Venezuela un golpe de Estado que no existe, y esto también ha generado las reacciones de los países que ya hace días han tenido una actitud injerencista en contra de Venezuela en la Organización de Estados Americanos. Ellos han dicho que le preocupa la situación, que están en desacuerdo con esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y como tú ya lo has informado, pues la canciller Delcy Rodríguez rechaza contundentemente estos comunicados tanto de Chile como de México como de Perú, quien fue el primer país que retiró a su embajador porque están juzgando, si se quiere, están señalando pues la ingeniería jurídica de Venezuela y no se puede permitir porque forma parte del sistema democrático de este país. Es decir, repetimos, aquí en Venezuela existen 5 poderes y de estos 5 poderes el poder legislativo, el Parlamento, es uno de esos poderes y no está por encima de ningún otro. Y en definitiva y en últimas, quien interpreta la Constitución, quien genera ese equilibrio para interpretarla, es el Tribunal Supremo de Justicia. Así que nos encontramos en esta situación. Pero, ¿qué es lo que dice, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia? Que hay un detalle muy importante. La Asamblea Nacional ciertamente tiene legitimidad, una legitimidad que le dio el pueblo de Venezuela el 6 de diciembre en aquella elección en donde ellos obtuvieron la mayoría. Pero la propia Asamblea Nacional de mayoría opositora se deslegitimó porque precisamente desacataron la Constitución, violentaron la Constitución y actualmente está en
desacato de su propio ejercicio. Así que esta situación podría llevarse incluso, hemos escuchado otras voces, a la mesa de diálogo y allí en esa mesa de diálogo dirimir toda esta situación. Lo importante de todo esto es que no se puede estar al margen de la Constitución. El haber desincorporado de manera incorrecta a estos tres opositores, no se trata simplemente de un acto de desincorporación, es un acto constitucional y por lo tanto tiene un protocolo, tiene toda una dinámica propia de la jurisdicción venezolana y en eso estamos. Ese es el estatus actualmente de lo que sucede aquí en Venezuela. Entonces ratificamos lo que nos han dicho los constitucionalistas, no existe un golpe de Estado en Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia debe proteger y activó el título 7 de la Constitución Nacional y de esta manera pues el país debe avanzar, Paola. Muchísimas gracias, Madeleine, por brindarnos esa información y despejar las dudas que se generan a través de esa matriz de opinión instaurada desde la oposición y algunos organismos internacionales y países que siguen realizando injerencia contra Venezuela. No hay golpe de Estado en esta nación suramericana. Madeleine García, desde Caracas.